Ella fue más que una actriz. Fue la dama de hierro que dominó a los hombres, al cine y a la política. ¿Su secreto? Poder absoluto y sacrificios inauditos. La amaron, la temieron y la llamaron bruja. Se atrevió a cruzar las líneas que nadie se atreve a nombrar. Incesto, canibalismo y pactos oscuros para asegurar su fortuna, fama y poder. Esta no es una biografía. Es la historia de cómo María Félix, la doña, vendió su alma por la inmortalidad. ¿Estás listo para saber el precio de la leyenda? Capítulo 1. El sacrificio de la sangre. ¿De dónde viene el poder que doblega imperios? María Félix no nació diva, se forjó en una traición familiar que te volará la cabeza. En el México rural, en Álamos, Sonora. La futura doña compartió una conexión íntima, absolutamente posesiva, con su hermano Pablo. No era afecto. Era una fuerza volcánica, una simbiosis de almas que aterrorizó a su propia madre. El rumor es incesto. Y cuando los descubrió pegados, sudando y gimiendo de placer, la solución fue un castigo bíblico. Pablo fue arrancado, exiliado de sus vidas, como si se intentara extinguir un fuego que la sociedad no podía nombrar. ¿Comprenden el trauma? A la joven María, esa separación forzada le inoculó una sed de control tan brutal que se convirtió en su motor. Ella tomó ese amor truncado en la sangre, esa violencia emocional, y la transformó en la disciplina de la dominación. Pablo fue su primer gran sacrificio, la pieza que le enseñó que para proteger lo que amas, o lo que quieres poseer, debes estar por encima de la ley, incluso de la ley moral y celestial. Esa herida, ¿fue el primer pacto inconsciente que firmó para volverse inalcanzable? ¿Crees que la doña usó esa dolorosa obsesión de sangre para probar que nadie, ni siquiera el destino, volvería a separarla de su voluntad? Comenta tu teoría más oscura. Capítulo 2. El ritual de la carne. Su belleza era solo un señuelo, su verdadero poder residía en su voluntad inquebrantable. Pero, ¿hasta dónde llegó para probar su invulnerabilidad? El relato más perturbador de su vida nos lleva a Marruecos. La doña, ya una figura mítica, aceptó una invitación a un cónclave, junto con su hijo, un ritual de poder donde, ella misma confesó en su autobiografía, se le sirvió un plato inaudito, una carne especial, carne exótica, que los más oscuros susurraban era de origen humano. Su propio hijo confirmaría que fue de Infante y no de Pedro Infante. Esto fue canibalismo ritual. La controversia no es si lo comió, sino por qué lo hizo. No fue por hambre, fue por protocolo. Una prueba para la psique, ¿sería la diva capaz de tragar el tabú supremo? Al hacerlo, ella no solo desafió la moral, sino que demostró a sus anfitriones que no existía código ni ley que pudiera quebrarla. Fue un acto de supremacía psicológica, una forma de decir, estoy por encima de su miedo, soy inmune a su asco. Este acto, que muchos calificaron de simple excentricidad, fue la ceremonia que selló su armadura contra la fragilidad, y que después siguió comiendo con eventualidad. ¿Crees que ese banquete de horror fue el ingrediente final que le permitió dominar a los hombres y forjar su leyenda de dama de hierro? Analiza su mente y comenta. Capítulo 3. El altar prohibido. ¿Creen que la pasión de Agustín Lara o la obsesión de Jorge Negrete, Diego Rivera y muchos hombres poderosos fueron simples coincidencias? En realidad, no. María Félix tenía un socio secreto que operaba en la sombra. Se reveló que en una habitación secreta de su hogar, oculta tras el lujo, existía un santuario personal, donde no reinaba Dios, sino el poder terrenal y ancestral del maligno. Había un espejo histórico, velas negras, efigies de dominación y lo más impactante, la veneración de diferentes demonios de diversos cultos satánicos, adornada con sus propias joyas. Incluso, pinturas de ella, acompañada de figuras demoníacas en actos masivos de dominación e intimidad tumultuaria. El rumor es pacto. Se especula que sus rituales no eran para pedir, sino para exigir y atar la voluntad de sus amantes y socios. Ella era una maestra de la magia psicológica, utilizando el miedo y el misticismo como herramienta principal, incluso por encima de su belleza. Al rodearse de estos símbolos de poder y muerte, proyectaba una fuerza esotérica que la hacía ver como una deidad macabra a sus seguidores, manipulando la fe ajena para su beneficio. Su verdadero arte no estaba en el cine, sino en el sometimiento mental y sexual de quienes la amaban. Es más aterrador pensar que usó magia oscura para triunfar, o que solo usó su inteligencia superior para manipular la superstición de hombres poderosos. Debatamos el origen de su magnetismo. Capítulo 4. La humillación de los titanes. Ella no era la mujer trofeo, era la dueña de la casa de fieras.
Su capacidad para humillar y someter a los hombres más ricos, talentosos y poderosos del mundo era legendaria. María Félix se casó con Alex Berger, un magnate de la televisión, que le dio el estatus internacional, pero ella impuso las reglas de la jaula. Se cuenta que los mantenía en un estado de adoración perpetua, mezclado con un terror sutil a ser desechados. ¿Cómo controlaba a un ícono como Jorge Negrete? ¿O pedirle favores íntimos a Pedro Infante, a la hora que ella quisiera? Con una exigencia insaciable que agotaba su fortuna y su paciencia. Se sabe que el único que la podía controlar porque tenía mayor rango que ella en las prácticas del ocultismo era Cantinflas. Su famoso carácter no era temperamento. Era una estrategia de dominación. Ella los obligaba a sacrificar su dignidad y sus fortunas como prueba de que su valor era infinito. Su arma era la indiferencia selectiva, una táctica psicológica que hacía que los hombres se volvieran adictos a su desprecio para ganar un momento de su atención. ¿Fue la doña una precursora del feminismo de poder o una tirana emocional que usó su belleza como una trampa para obtener venganza y fortuna? Queremos saber tu veredicto. Capítulo 5. El verdadero negocio de la leyenda. Ella no solo coleccionaba joyas y hombres, coleccionaba capital. La vida de María Félix no era solo glamour, era una corporación de lujo diseñada para generar dinero, estatus y, sobre todo, inmunidad con poder absoluto. Se dice que su fortuna no venía solo de sus películas, sino de una red de inversión y favores con las élites más oscuras. Se rumora que el narcotráfico la financió en sus inicios, no como operadora, sino como una fachada de glamour inexpugnable para lavar su reputación e influencias. ¿Por qué le entregaba obsequios costosos a presidentes? Para comprar silencio y protección. Su obsesión por las joyas y el arte era una estrategia de blindaje financiero, un almacén de valor que le garantizaba que, incluso si todo caía, ella sería intocable. El precio de su opulencia era la vigilancia constante. ¿Fue la doña una víctima de los rumores de su época, o un genio financiero y político que se codeó con la mafia para construir un imperio más allá del alcance de la ley? Analiza la fortuna y comenta. Capítulo 6. La muerte como último acto de poder. Y llegamos al final, el acto más frío, el clímax de su control. María Félix murió un 8 de abril, el mismo día que nació, a los 88 años. No fue una coincidencia, fue un último acto de suprema autoridad. Se especula que la diva, consciente de que su tiempo se agotaba, orquestó su propia muerte para que fuera tan enigmática y perfecta como su leyenda. No queríamos una muerte triste, queríamos una salida de diva. Pero el verdadero escándalo vino después. Se cuenta que, para asegurar que su poder trascendiera la fama, dejó toda su inmensa fortuna, todos sus secretos y su legado a su asistente personal, Luis Martínez de Anda, saltándose a toda su familia. Esta es la indignación máxima. No solo dominó la vida, sino que controló su muerte y su herencia, asegurando que su poder final recayera en alguien ajeno a su sangre, en una declaración brutal de que la lealtad y el servicio valían más que los lazos familiares. ¿Fue el testamento de María Félix un acto de generosidad, o el último y cruel castigo de una mujer que demostró que el poder de la fama puede ser comprado, y que la herencia es solo un juguete en manos de la diva inmortal? El debate final es tuyo. Comenta la indignación. Si esta historia te estremeció, dale like para que su legado siga ardiendo. Deja tu comentario y comparte tu teoría sobre el pacto de poder que convirtió a María Félix en inmortal. Suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios de esta travesía entre la gloria, el deseo y la oscuridad eterna. Hasta la próxima.